Ante el crecimiento de infecciones por COVID-19, es importante conocer qué pruebas existen y cuáles nos podemos hacer en caso de tener síntomas de esta enfermedad. Y es que cada vez hay más gente que se está realizando las pruebas que son PCR o prueba de antígenos, debido a que, como ya saben, en este momento se encuentra una variante muy contagiosa que se llama Omicron. Ya he hablado de eso en algún video previamente, que se los dejo por aquí, pero en esta ocasión quiero hablarles un poco sobre las pruebas, ya que seguramente también alguno de ustedes ha tenido duda en qué momento realizar las pruebas, cuál prueba realizarse, en caso de que ustedes tienen síntomas y su prueba sale negativa, qué hacer, y algunas otras dudas que pueden estar teniendo acerca de estas pruebas para el COVID-19. Si tú tienes alguna duda sobre el COVID-19 o sobre las pruebas que puedes realizarte, puedes dejarlo en la parte inferior o puedes ir a alguna de mis redes sociales, ya que contesto la mayoría de mensajes y ahí puedes contactarme también. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas que se relacionan con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte, darle un like al video y comentarnos en la parte inferior qué te ha parecido. Como les decía, a grandes rasgos les voy a hablar sobre las pruebas para el COVID-19 debido a que ahorita precisamente nos encontramos en la mayoría de lugares del mundo con una nueva ola. La mayoría de países tienen ahorita récord de nuevos casos y es importante saber qué hacer con las pruebas que contamos hoy en día. A grandes rasgos existen dos tipos de pruebas, una prueba que se conoce como prueba rápida o prueba de antígenos y otra prueba que se conoce como PCR. Esto solamente por decirlo así, ya que también hay pruebas PCRs que hasta cierto punto son rápidas, pero para fines generales tendremos pruebas rápidas o pruebas de antígeno y pruebas de PCR. ¿Cuál sería la diferencia entre una prueba de antígenos y una PCR? En que precisamente la prueba de antígenos nos va a medir antígenos del virus. Un antígeno, por así decirlo, es una parte estructural del virus, ya sea de su superficie, ya sea de las proteínas de unión, del receptor, etc. Ahorita pueden estar viendo en la imagen la estructura del virus y en esta estructura del virus vean cómo les estoy marcando ahorita los antígenos que puede reconocer la prueba rápida o la prueba de antígenos. Estos antígenos, por así decirlo, son partes estructurales del virus, ya están creados, ahí se encuentran y ahí van a permanecer en un virus viable, en un virus que pueda infectar, a diferencia de las pruebas basadas en reacción en cadena de polimerasa, que son las pruebas de PCR. Estas pruebas lo que van a hacer es tomar una parte de los genes del virus y esta parte de material genética la van a amplificar cientos y miles de veces para poder crear la prueba. Al momento de tomar una parte del material genético del virus y amplificarlo varios miles de veces, va a ser hasta cierto punto más fácil poder identificar al virus. A partir de aquí ya se dan alguna idea de las diferencias. Las pruebas de antígeno van a medir parte estructural del virus y las pruebas de PCR van a amplificar material genético del virus para poder dar un reporte en la prueba. Y poniendo más o menos un ejemplo, digamos, tenemos 10 virus por un lado. De estos 10 virus vamos a hacer una prueba de antígenos, se va a detectar los antígenos de algunos virus y eso nos puede dar ya un resultado tanto falso o negativo. Esas pruebas de antígeno van a depender precisamente de la cantidad de virus que se encuentre en ese momento y esto también va a depender indirectamente del tiempo que una persona tenga después de haberse infectado o después de haber tenido contacto con el virus. Si hay poco virus, las pruebas de antígeno pueden detectar pocos antígenos o no pueden detectar ningún antígeno y salir negativas a pesar de que la persona tenga COVID. Y si hay una cantidad viral muy alta, pues va a ser mucho más fácil para estas pruebas rápidas el poder detectar los antígenos del virus y salir positivas. Esto es muy diferente con una prueba de PCR, ya que tendríamos los mismos 10 virus por otro lado, y aunque estos 10 virus sean muy pocos, con que la prueba logre obtener material genético, después este material genético se va a amplificar miles de veces mediante pruebas de laboratorio para poder detectar así el virus. No importa que haya una carga viral baja, como estamos detectando precisamente material genético del virus, lo vamos a amplificar miles de veces y esto va a hacer que la prueba sea positiva. Como las pruebas de PCR pueden amplificar este material genético, se consideran hoy en día el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad por COVID-19. Ahora bien, una vez que entienden un poco sobre las pruebas, pongamos 3 escenarios clínicos de los cuales la mayoría es en donde se ha encontrado alguna vez. Y esto les digo porque todos los días me lo preguntan, tanto en la consulta como en mis redes, como familiares, y seguramente ustedes también se encuentren en alguno de estos escenarios clínicos. En el primer escenario clínico, que es una persona asintomática que
que tuvo contacto con alguien diagnosticado con COVID-19, lo más recomendado de hacer en este tipo de casos es mantenerse en vigilancia. Habitualmente el virus tiene un periodo de incubación que va desde 2 hasta 14 días, pero en promedio es de 3 a 5 días. Entonces, la gran mayoría de personas, de 3 a 5 días después de haber estado en contacto con alguien que tenga COVID-19, va a presentar síntomas. Si alguien estuvo en contacto con alguien que fue diagnosticado con la infección, tiene que mantenerse en vigilancia, usar su cubrebocas en todo momento y, si es posible, realizarse una prueba al día 5. Más o menos entre el quinto y el séptimo día es cuando está recomendado realizar la prueba. Esto porque precisamente el virus necesita algunos días para poder llevar a cabo su replicación. Entonces, si tú tuviste contacto con alguien que fue diagnosticado, lo más recomendable para hacerte la prueba sería entre el día 5 y el día 7 después de haber tenido la exposición. Esto además de mantenerte vigilando con tu cubrebocas y demás. Si después de 7 días de haber estado en contacto no tienes síntomas, ya es muy poco probable que vayas a presentar síntomas y podríamos decir que ya te encuentras fuera de todo riesgo. Aún así, habrá que continuar usando el cubrebocas por lo menos hasta los 10 días, pero ya no requieres más pruebas, ya no requieres hacerte ninguna otra cosa. ¿Qué prueba te puede realizar en este caso? Pues sería una prueba de antígenos o idealmente una PCR. Si pasamos al escenario número 2, que es una persona con síntomas de COVID-19, aquí es un poco más complicado porque va a depender mucho del tiempo de inicio de los síntomas, del tipo de prueba y del resultado de esta prueba. Digamos que una persona tiene síntomas de COVID-19 que son muy comunes hoy en día porque la verdad cualquier persona con síntomas respiratorios, ya sea tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, fiebre, debe considerarse como una persona con COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hoy en día cualquier persona con síntomas respiratorios es COVID-19 y la recomendación para este tipo de casos es realizarse la prueba más o menos después de 2 o 3 días de haber iniciado los síntomas. Esto es muy importante porque muchas personas van al día 1, al día 2 a realizarse una prueba de antígenos y esta prueba puede salir negativa. ¿Por qué? Porque en los primeros días de la enfermedad la carga viral no es tanta, la carga viral se mantiene baja y esta va incrementando días posteriores. Como les comentaba al inicio, la prueba de antígeno va muy de la mano con la cantidad de virus que se encuentra en la vía respiratoria. Con mucho virus es más fácil que dé positiva, con poco virus es menos posible que dé positiva y es por eso que si alguien inicia con síntomas de tos, fiebre, dolor de garganta, tendrá que esperarse más o menos 2 o 3 días después del inicio de los síntomas para poderse realizar una prueba rápida y que ésta sea un poco más confiable. Si se la hacen antes, por ejemplo, el primer día de inicio de los síntomas, no va a ser tan confiable. Y aún así, como les decía antes, siempre la prueba de PCR va a ser el estándar de oro y si se puede realizar sería ideal, aunque estas, pues como ya sabemos, son más caras y tardan un poco más de tiempo en ser positivas, aunque es la prueba ideal porque, como les decía, con poca cantidad de virus se toma el material genético, se amplifica y esto es mucho más fácil que nos dé un resultado positivo. Si tú tienes síntomas, idealmente te tienes que esperar más o menos 2 o 3 días para hacerte tu prueba y aún así una prueba negativa no va a descartar que tengas COVID-19, por lo cual habrá que repetirla por lo menos 2 días después en caso de que tú continúes con síntomas, en caso de que tú empeores con los síntomas o necesites un diagnóstico preciso de COVID-19. Aún así, con una prueba negativa, pues debes mantenerte con tu cubrebocas, evitar contacto con más personas y seguir las recomendaciones de tu médico. Recuerda, si tienes síntomas, espérate al día 2 o al día 3, hazte tu prueba. Si esta prueba sale negativa y tienes muchos síntomas, realízate una nueva prueba a los 2 días después de habértela hecho e idealmente si tienes una PCR negativa, pues ahí sí es más fácil decirte que no tienes alguna enfermedad. Aún así, aunque sea una gripe común, mantente vigilado, mantente con tu cubrebocas, evita ir a lugares cerrados y sigue las indicaciones de tu médico. Pasando al último escenario, donde sería una persona que se realiza una prueba aleatoria por algún motivo y esta prueba sale positiva, en este caso, ¿qué haríamos? Bueno, pues este caso se llega a dar en algunos lugares, como por ejemplo vuelos, como algunos trabajos, donde se les hace rutinariamente pruebas a las personas para poder identificar a alguien contagiado y muchas de estas personas están asintomáticas, no tienen ningún problema y su prueba sale positiva.
¿Qué se hace en estos casos? Lo único que está indicado hacer es vigilarse, continuar usando su cubrebocas, vigilar si no desarrollan síntomas días después, y si pasan 5 días sin tener ningún síntoma, pueden reincorporarse a sus actividades sin ningún problema, siempre y cuando sigan usando cubrebocas. Esto pasa muy frecuente, como les digo, en lugares laborales donde se hace de manera rutinaria la prueba, que no tendría que hacerse así, pero se sigue haciendo hoy en día. Si alguien sale positivo, solamente requiere vigilancia para ver que no tenga algún síntoma días siguientes. Y solamente como algo extra a esto, ¿requerimos pruebas de COVID-19 para ir vigilando al paciente conforme pasan los días? La verdad es que no, ¿eh? Si alguno les pide prueba positiva para poder abandonar el aislamiento o regresar con sus actividades, esto es algo que no debería de hacerse, porque las pruebas pueden ser positivas días después, semanas después o hasta meses después. De hecho, la prueba de la PCR ya se ha identificado que puede ser positiva hasta 3 meses después de tener la enfermedad, y eso la verdad no tiene ninguna implicación. Espero que este video les haya ayudado para poder saber qué hacer en algún escenario clínico. Siempre recuerden que un video no sustituye una consulta médica, por lo cual los invito a acudir con algún médico en caso de que tengan alguno de estos síntomas o en caso de que tengan alguna duda con su prueba. Les dejo mi contacto en la parte inferior para que me sigan, pueden mandarme ahí algún mensaje. Síganse cuidando porque estamos en una cuarta ola y esto está afectando a la mayoría de personas. Espero que se encuentren muy bien de salud y nos vemos en la próxima. Retomando el video. Si no es una ambulancia, es un perro que está ladrando afuera.